tengan idea de lo que es campo magnético. Y después quiero mandarles un trabajo. Y ese trabajo obviamente va a ser opcional, ¿no? Ese trabajo va a estar valorado en puntos adicionales, puntos finales, que va a ser creo que en 2 puntos, para que puedan aumentar su nota. Entonces de esa forma van a poder aumentar su nota, ¿no? Obviamente. Porque yo entiendo que el examen era difícil y demás. Entonces, bueno, voy a compartir. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a pasar a lo que sería el Lab 6. Este último que hace el magnetismo. Y con la finalidad de que puedan aumentar su nota, porque obviamente el examen era complicado y yo no soy de lo que les busca aplazar, obviamente. Entonces estoy pensando en mandarles 1 o 2 trabajos adicionales con un valor extra. Entonces sería entre comillas el Lab 6 y 7, ¿no? Perdón, Que el Lab sean 7 2, 8. Ya. Ahora, el tema del primero, quisiera que fuera ley de Faraday. ¿Ya? Este sí es el tema de ley de Faraday. Este último trabajo, que sea una extensión de lo que ya hemos avanzado. Es decir, tenemos muchos temas en lo que sería física 3 y elijan un tema. Pueden elegir cualquier tópico que quieran y bueno, elijan el que les gusta. El que les guste, perdón. Un momento, está entre idiomas. Ya. Elijan el tema que les gusta y en función de ese tema busquen las aplicaciones, investiguen todo lo que vean necesario. Es decir, les doy el ejemplo para este tema aquí, ley de Faraday. Cuando tenemos ley de Faraday, ¿qué quiero que investiguen? A ver. En la ley de Faraday tenemos directamente el fenómeno de Faraday, ¿no? Que es el fenómeno de la inducción. Entonces tienen que buscar qué es la inducción magnética. Tienen que buscar lo que sería aplicaciones de esta inducción, ¿no? Después pueden explicar lo que hacen, cómo funcionan esos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos transformadores. Tenemos motores. Pueden explicar cómo funcionan las diferentes maquinarias o cómo aprovechan estos fenómenos, ¿no? Entonces ustedes elijan un tema y en ese tema elijan un fenómeno. Ahorita les mando un temario aquí al grupo para que puedan elegir. Este sería el temario. Tienen harta ley, ¿no? La ley de Ohm, ley de Joule, Kirchhoff. Aunque esas son leyes que son más de aplicación hacia problemas, análisis de circuito y demás, igual pueden usarlas. Ley de Biot-Savart, ley de Ampère, ley de Gauss, aunque no avanzamos mucho de Gauss, autoinductancia y demás. Entonces ustedes elijan un tema para lo que sería el lab entre comillas 8, ¿no? Estos dos últimos lab van a valer cada uno 2 puntos finales. Es decir, esto vale 2 puntos finales y esto vale 2 puntos finales adicionales, ¿no? Obviamente, si con estos trabajos de aquí
sacas una nota de, digamos, 19, te debes poner 15, ¿no? El punto de estos trabajos es que aquellos que tienen una nota baja pueden mejorar, pueden pasar. Un momento, voy a soltar la clásica. Listo. Entonces, para que quede claro, para lo que has ingresado recién, vamos a avanzar un Lab 6 de magnetismo y el Lab 7 que no suele avanzarlo el ingeniero, voy a dejarlo para que lo investiguen. Los fenómenos que corresponden, ¿no? La inducción magnética, las aplicaciones, cómo funciona un transformador, cómo funciona un motor. Ya ustedes, si quieren, pueden explayarse más, ¿no? Buscar los tipos de motores, ACDC, brushless, etcétera. Transformadores, que ya saben los transformadores que son, ¿no? Los usamos para cambiar el valor de tensión. Cómo funciona un transformador, qué parámetros existen. Las aplicaciones del transformador, pues, esta cosa la ven todos los días, ¿no? Está en todos lados. Y después el apoyo, ustedes eligen. Les mandé un temario, pueden elegir cualquier punto. Circuitos RC es muy interesante, interacción magnética, hay muchos temas. Eligen uno, busquen los fenómenos, busquen aplicaciones, expliquen todo lo que gusten. Obviamente, mientras mejor es el trabajo, vale sus 2 puntos, ¿no? Sin mucho. Uno se da cuenta cuando ustedes copian y pegan por las palabras, cómo se expresan y demás. Estos últimos labs, 7 y 8, pueden hacerlo de forma digital. Pueden usar Word, pueden hacer PDF. La única advertencia es que no copien. Es decir, escriban, traduzcan por lo menos lo que están escribiendo. Porque es muy obvio cuando están usando palabras de otro origen. O que usan otros países. También podemos incluir imágenes y todo eso, ¿sí? Claro, pueden poner todo lo que quieran en las imágenes. Solo pongan la fuente. Cuando ustedes ponen imágenes que no son suyas, tienen que poner la fuente. Al menos, como este es un trabajo que van a enviar, es bueno que pongan la fuente. ¿Sí? Exactamente. Y si te basan ustedes en Word y hacen una investigación. Claro, les puedo dar un martes para que practique para su examen, no hay problema. La cuestión es que el ingeniero no avanza mucho después de esto y no tiene mucha finalidad que yo les avance y el ingeniero no les explique, ¿no? Pero me gustaría que sepan esa parte, al menos la teoría. Ah, sí, pero ¿será que nos puede, o sea, en sus clases, que ya digamos las clases más adelante, ¿será que nos puede ayudar a resolver modelos de exámenes? Claro, les puedo mostrar un examen, digamos, 1 o 2 exámenes. Obviamente igual tengo que Sí, corregir por favor. todos los labs son. De ahí voy a sacar las notas y con estos 2 trabajos y los que le faltan nota vamos a una solución. Podemos tomar un reforzamiento del primer parcial, bueno, del primer examen. Porque el segundo examen, como no lo explica el ingeniero, no práctico, es conveniente, digamos. No, bueno, teórico. Práctico, sí. Estamos más capos, práctico. ¿Va a haber un segundo parcial? No creo que sea necesario porque el segundo parcial suelen ser temas de magnetismo, inducción, y el ingeniero no avanza mucho eso. O sea, entonces el laboratorio 8, cualquiera, ¿no? Ustedes eligen un tema. Les mandé el temario completo. Ah, sí, entonces solo con el primer parcial vamos a presentar todos los laboratorios y según a eso se va a ver nuestra nota. Voy a valorar hasta el laboratorio 6 una nota de lab, ¿no? De los trabajos. El lab 7, 8 van a ser 4 puntos finales, es decir, 4 puntos sobre los 15. En pocas palabras, les estoy dando la posibilidad de sacarse un 19 sobre 15, ¿no? El que tenga una nota mayor a 15, obviamente le ponga nota máxima.
Y que tiene, por ejemplo, 11, tiene un 15. El punto es ayudarlos a ustedes. Yo no quiero que nadie se aplace. No es la finalidad. Entonces, todos los laboratorios, hasta el laboratorio 6, estarían evaluados con 10 puntos, porque el primer parcial era 5, creo que usted dijo. Voy a revisar la valoración, perdón. Ah, ya. Gracias, Auxi. ¿El laboratorio 6 auxiliar lo podemos hacer igual a Word? No, está, ¿O eso a mano? el Lab 6 a mano y el 7-8 en Word. Ya, auxiliar. Un concepto de investigación es que ustedes vean lo importante, ¿no? Significativo, aplicaciones. Al final, no, lo que van ustedes a aplicar en la vida es entender, ¿no? Cómo funcionan las leyes. No van a calcular tal y les va a decir, oye, ¿cuántas vueltas tiene este transformador, digamos? Sí, concepto, exactamente. Porque al menos en su vida laboral van a ver que la maquinaria que ustedes tengan no les van a preguntar, calculame esto. Ya está todo calculado. Lo tienes que entender. Entonces, quiero que investiguen cómo funciona un transformador, un motor. Quiero que investiguen las aplicaciones que tienen todas las fórmulas que han llevado. Bueno. Ustedes pongan cuantas quieran, solo que no pongan más de 10, ¿no? Por lo menos yo creo que unas 4 o 3, porque entre las imágenes hace harto bollo, ¿no? Es decir, que haya una buena cantidad de texto, pero si son muchas imágenes, pueden pasarse de 10, ¿no? Ustedes vean, es decir, un buen trabajo vale 2 puntos. Un mal trabajo vale 1 punto. Se nota mucho cuando alguien copia de internet, porque yo también lo he hecho cuando estaba más atrás, digamos. Así que a tumbarme está difícil. Uno se da cuenta. Al final todos no hemos visto métodos cuando estamos en la universidad, ¿no? Una preguntita. ¿Y esos dos últimos laboratorios, hasta cuándo tendríamos tiempo para presentar? A ver, el último día de entrega de notas, no me equivoco, es el 20 de agosto. Yo creo que el ingeniero va a dar exámenes la segunda o primera semana de agosto. ¿O les ha dicho algo cuando es el examen? Creo que dijo No, que recién una... los ingenieros Sí, después iba a ayer, decir. primero. Por favor. Ya, entonces tendría que darle fecha máxima hasta, a lo mucho, el 10 de agosto. Pero háganlo hasta el 3, porque yo no sé si el ingeniero va a pedir la otra, ¿no? Yo les diría que les doy hasta el 3, son 2 semanas. Son justamente 2 semanas. Ya, sí, está Porque bien. el problema es que a mí me da pedir las notas, digamos. Y si me pide las notas, tengo que darlas. Así que dejémoslo con que el Lab 6 va a ser hasta, como siempre, una semana y un día más. Y estos últimos 2 trabajos irían hasta el martes 3 de agosto. Voy a pasarles el Excel actualizado con todas las notas, obviamente. Apenas avancemos el Lab 6, les paso todas las notas. Ok, Auxi, está bien. Listo, entonces avanzamos. Estos se los guardo, se los mando por si acaso. Después se los mando. Ya. Bueno, el Lab 6 se parece mucho al tema de campo eléctrico. Vamos a avanzar lo que sería el comportamiento de los imanes, ¿no? Al final, como les dije, el campo eléctrico y el campo magnético vienen de la mano. Se comportan de formas muy similares, solo que sus unidades básicas son diferentes. Es decir, en magnetismo tenemos lo que serían polos. Polo norte y polo sur. No hay este o oeste, solo norte y sur. Y estos forman líneas de campo entre ellos, que es idéntico a lo que sucedía con las cargas, ¿no? Una carga positiva y una carga negativa se unían, ¿no? Disculpe, ¿Sí?
Perdón que lo moleste, pero va a grabar la clase, que algunas veces que me gusta reforzar, ¿no? Para aclarar todo lo que está Claro, explicando. ahorita lo grabo. Entonces, la única diferencia entre campo eléctrico es que se mide en newton sobre coulomb, y aquí tenemos el campo magnético, ¿no? Que tenemos Weber, tenemos Tesla, tenemos Gauss. Son diferentes unidades de medición. Y aquí tenemos nuestra unidad básica, que son los polos, norte-sur, y en campo eléctrico tenemos las cargas, ¿no? Positivo, negativo. ¿Cómo se comportan? Es idéntico. Dos polos norte se repelen, ¿no? Dos cargas positivas se repelen. Entonces, igual que en campo eléctrico, podría decirse que unidades fundamentales diferentes se atraen o se unen, y unidades fundamentales diferentes, pero iguales, se van a repeler. Digo unidades fundamentales porque no es lo mismo decir carga eléctrica que con polo, ¿no? Entonces, en conceptos tenemos unos pocos conceptos que serían magnetismo, que es el estudio en sí de los imanes, los campos magnéticos, las propiedades. Pero el magnetismo lo estudia de forma independiente a lo que es la corriente eléctrica. Y el análisis de la corriente eléctrica con los conductores y campos magnéticos lo dejamos a la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. Estas dos leyes analizan el campo magnético producido por una corriente. Es decir, cuando un conductor, digamos el conductor, pasa una corriente, este genera un campo magnético, que es un campo magnético radial, como anillos. Entonces, en cada punto del espacio alrededor tenemos un campo magnético, que sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale este campo magnético? Se puede analizar por la ley de Ampère. Creo que era mu i sub 0. No. Mu por i sobre 2 pi r. Es decir, el medio que existe, ya sea vacío, aire, lo que sea, la corriente, 2pi y la distancia al punto, r. Creo que era eso. O creo que falta un valor acá. Pero es similar a esta. Entonces, todo cable por el que circula corriente genera un campo magnético. Este principio es fundamental. Pero para corrientes pequeñas y para un solo cable, este campo magnético es despreciable, es muy pequeño. Rara vez ustedes van a ver que tienen un cable en su casa y cuando está encendida una maquinaria, generan campo magnético. No van a sentir que atrae cosas o atrae metales, porque es muy pequeño. Y lo que se suele hacer es poner aislante, ¿no? Es decir, tiene su capa protectora. Porque nunca van a ver un cable suelto, ¿no? Si el cobre al aire libre. Tiene su capita de, ya sea de caucho o lo que sea. Entonces nunca está expuesto, ¿no? Pero nosotros sabemos este principio fundamental, de que todo conductor que le pasa corriente, que tiene una corriente que está circulando, genera como un campo magnético. Ahora, este campo magnético podemos aprovecharlo. Obviamente lo que se tiene que hacer es diseñar, ¿no? Diseñar una asociación, una forma en la que tengas este cable y lo puedas disponer y puedas aprovechar o amplificar esa propiedad, ¿no? Muchas veces hacemos eso los humanos, que es algo que es débil de por sí, buscamos la forma de darle un uso. Entonces, el uso de esto son los solenoides. Es decir, cuando tenemos un cable que pasa corriente, tenemos un campo magnético chico, ¿no? De forma radial. Es decir, tenemos campo aquí, pero mismo tamaño.
Tenemos campo aquí, 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 aquí. En toda la longitud, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos este cable en forma de solenoide, como tenemos acá, lo enrollamos, sucede algo muy interesante. Miren el ejemplo acá. Viene el conductor, y aquí, ¿no? Está como cuando lo estamos dando vueltas, forma circular, el cable viene hacia nosotros, ¿no? Entonces estamos viendo la punta del cable. El cable se dirige hacia nosotros. Esta forma, cuando tenemos el círculo con un punto, significa que el campo es saliente hacia nosotros, porque estamos viendo la cara del vector. Suponemos que así es el vector. Entonces, esta carita de aquí es un punto. Y la cola del vector la podemos ver como una X. Entonces, en esta asociación de aquí, estamos viendo que todas las partes superiores corresponden a las caras, ¿no? El cable sale hacia nosotros. Y todas las partes inferiores, el cable se está alejando de nosotros. ¿Cómo se ve aquí? El cable entra, viene hacia nosotros, se aleja. Sale hacia nosotros, se aleja. Y es un ciclo, hace lo mismo. En toda la longitud. Ahora, lo que sucede es que todos estos cables van a entregar campo magnético. Entonces, para cada uno de estos cables tenemos lo que dije. Un campo magnético para cada uno de ellos. Todos estos son campos magnéticos. Y como están todos alineados, están dispuestos a una misma distancia, están rectos ahí. Entonces, si yo agarro un punto de aquí, este punto es la suma del campo magnético del primer cable, más el segundo cable, más el tercer cable, más el cuarto cable, más el quinto cable, el sexto cable. Todos estos afectan, ¿no? Y únicamente depende del sentido de la corriente. Si esto va a ir hacia la izquierda o va a ir hacia la derecha. Entonces, en esta disposición, si analizamos un solo punto, tenemos esto. Digamos este conductor acá. Analizo para el centro. Ahí con azul. Hacemos una circunferencia. Entonces tenemos campo magnético en todo lado, ¿no? Si considero arriba, tenemos un vector así. Si considero abajo, hacia la izquierda. Es un ejemplo. Ahora, esto mismo sucede para este conductor de aquí, este de aquí. Tenemos una sumatoria de vectores hacia la izquierda, ¿no? Hay un montón de vectores. Entonces, adentro tenemos la mezcla de todos estos conductores. Y así como está trabajando, este de aquí abajo también trabaja. Es decir, si vemos el de abajo, este conductor opuesto, igual, a cierta distancia, en ese mismo punto, tiene un campo magnético a la misma dirección. Por esta disposición, todos los cables están aportando campo magnético en una sola dirección. Entonces se están acumulando y sumando entre ellos. Por eso es que en esta disposición justamente se amplifica ese pequeño campo, ¿no? Ahí viene la aplicación de la forma del solenoide. Que esta disposición de cables, que entra, sale, entra, sale, entra, sale de todos lados, genera una gran cantidad de campos magnéticos en el centro. Al punto de que es apreciable, es útil, se puede usar. Ahora, ¿cómo se dispone? Justamente como aquí, ¿no? Este es un ejemplo, donde la corriente entra por este lado y sale por aquí. Aquí me voy a poner la ley de mano derecha. Acá está.
Lo voy a agregar acá. Otra página más. No. La demanda de conductores. Por si no les dijo el ingeniero, cosa que no sé si les dijo, al igual que para los campos magnéticos o las interacciones para partículas, para determinar el campo magnético usamos el regla mano derecha, que ahora han visto que está aquí. A ver, está aquí. En la que se dice que la fuerza, el campo magnético, la corriente, las tres siempre forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque la fuerza es el producto vectorial del campo magnético por la corriente. Esta es la fuerza para un cable. Fuerza magnética por el conductor. Entonces, si queremos calcular el campo magnético de un cable, esto no es válido. Entonces, lo que se hace es agarramos el cable, como se ve en la imagen. Porque ustedes saben que tenemos anillos, ¿no? Anillos de campo magnético. Ahora, en esos anillos ustedes no saben si esto va hacia la izquierda o si esto va a la derecha. Ahí es donde entra el trabajo de la mano derecha. Porque con tu mano derecha siempre vas a agarrarlo de una forma, no vas a agarrarlo al revés. No tiene sentido. Entonces, el punto es que tu pulgar siempre debe apuntar hacia el sentido de la corriente. Entonces vas a agarrar el cable apuntando con tu pulgar hacia donde va la corriente. Y dependiendo de cómo lo agarras, es el sentido del campo magnético, de cómo lo estás abrazando, ¿no? Entonces, este está abrazándolo de esta forma, entonces el campo magnético está yendo así. Sentido sería justamente antihorario, ¿no? Un momento, le sonido más. Este es el método. Para cualquier cable se puede dar igual. Igualmente aquí se usa lo mismo. Digamos que el cable entra, da la vuelta y viene para acá, ¿no? Entonces, la corriente va en esta dirección. Cuando tú lo abrazas, estás tomando, vas a tener campo magnético de esta forma. El anillo, lo abrazas, la corriente va hacia afuera, hacia la derecha. Entonces lo tendría que ser sentido antihorario. Le ponemos una cola acá. Es decir, que en cada punto, esto va a la derecha, ¿no? En este punto va hacia abajo. En este punto hacia la izquierda. Y aquí hacia arriba. B, B y B. Entonces, la aplicación de la ley de Ampere y Biot-Savant para el cálculo de conductores se resume justamente en la figura del selenoide. Hay una figura más que es el toroide, pero no la vamos a llegar acá. Con el selenoide trabajamos la mayoría de aplicaciones. Es decir, en esta figura se basan lo que son los motores, los transformadores, los conmutadores, las válvulas selenoides, que son válvulas electromagnéticas, con las que puedes activar una válvula o desactivarla a través de una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, basado en este funcionamiento del selenoide, tenemos muchas aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un conmutador, es decir, es un interruptor que funciona a través del campo magnético, ¿no? Cuando nosotros le traemos corriente a este conmutador, hace un clic, un switch. Activa o apaga algo. Es un conmutador. Aquí tenemos un motor. Dense cuenta, aquí tenemos justamente el núcleo embobinado, se dice. En pocas palabras, te están envueltos. Aquí igual tenemos envuelto.
Esto está envuelto y envuelto. Lo suelen cubrir porque pasa corriente por ahí, ¿no? Entonces no es buena idea que esté expuesto. Metes la mano y lo vas a subir mucho. Tenemos válvulas selenoides, como aquí. Es decir, tienes la capacidad de cortar el flujo de agua o cualquier fluido a la distancia. De forma ya automática, ¿no? Puedes unir estas válvulas a un sistema de seguridad, sistema de control, lo que tú quieras. Y tenemos aplicaciones como son transformadores. Los transformadores los hemos visto en todo lado, ¿no? Fuera de los edificios, los postes eléctricos, transformadores chicos de celular, porque el celular no puede obviamente agarrar 220 voltios, ¿no? Del enchufe. Adentro tiene parecido a esto, un transformador. Solo que no es como este de aquí, ¿no? Que tiene un switch, que funciona con switch. Con tensiones altas. Aquí en Santa Cruz la tensión en el centro debe ser de unos 18.000 voltios. Después en el segundo, tercer anillo hay creo que 21.000 y del cuarto para adelante hay 35.000, si no me equivoco. En este momento no tengo la lista, pero más o menos por ahí. Tenemos una tensión en el centro, una tensión en el segundo, tercer anillo y del cuarto para adelante hay más, hay 30 y algo mil. Todo con la finalidad de que evitar las corrientes muy grandes. Porque corrientes grandes significa conductores grandes, que significa pesado y significa gasto, ¿no? Entonces, dependemos literalmente del campo magnético todos los días. Después aquí tenemos un ejemplo de cómo se comporta el campo magnético. Esto ya es una aplicación, ¿no? Digo, esto es una demostración. Tenemos una placa donde tenemos aquí los cables, ¿no? Entonces, a través de conductores, metemos corriente y la corriente va por abajo, ¿no? Y aquí da vueltas en todo el solenoide. Y justamente se va a formar la figura que les decía. Aquí tenemos líneas de campo. Está yendo así, ¿no? Aunque debido a que aquí no podemos ver el movimiento tipo real, uno puede pensar que va hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha. Eso depende de la corriente. Si ponemos negativo a la izquierda, positivo a la derecha o al revés. Esta figura de aquí corresponde justamente con la figura de acá, la figura teórica. Tenemos un flujo uniforme en el centro y después cierra con arriba, ¿no? Por arriba y por abajo está cerrando las líneas. Justo igual que aquí. Tenemos líneas dentro y cierran por acá. Después hay líneas que son más afuera, ¿no? Cierran por acá arriba y demás. Y aquí es raro, pero se ha puesto de forma circular. Es como que ha rodeado el conductor. La verdad que no esperaba eso. Porque dense cuenta, aquí tenemos unas cuantas limadoras de hierro, que son ferromagnéticas, que están rodeando el conductor. No sé si fue suerte, pero podría corresponder justamente a la ley de Ampere. En fin, lo que importa aquí, el campo magnético que es fuerte, por así decirlo, es el que está en el centro. Este campo es el que utilizamos, porque este campo es uniforme. Se puede aplicar. Tenemos control sobre él y podemos calcular cuánto vale. Después tenemos la analogía de lo que sería la carga positiva y negativa. Estos son dos imanes
que en este caso los he dispuesto con norte y sur, ¿no? Correspondientemente. Entonces, al igual que teníamos en campo eléctrico, estas van a formar líneas de campo, ¿no? Aquí tenemos lo que sería norte y sur. Forman líneas de campo entre ellos. Igual que aquí. Desgraciadamente, como los campos magnéticos son permanentes, es decir, yo no puedo apagar el imán y encenderlo, no podemos ver cómo se forman. Pero puedes ver que está formada la figura, y es muy similar a lo que teníamos en campo eléctrico. Ahora, esta es la figura, y si no lo ven, pueden verlo en una figura más abstracta, ¿no? Como aquí, una barra magnética, que es la unión de norte y sur. Se forman líneas de campo alrededor, al igual que teníamos en cargas eléctricas, y las líneas de campo que se escapan, ¿no? ¿Alguien me ingresó? Ya está. Después aquí tenemos el ejemplo de nortes iguales, es decir, polos iguales, que es cargas iguales, polos diferentes, tenemos un solenoide justamente aquí, y un imán en U, ¿no? Este es un clásico, la verdad. Lo habrán visto en varios shows de televisión, dibujos animados, etc. Y finalmente tenemos la Tierra, porque la Tierra pues, tiene un campo magnético muy grande. Es decir, debido al campo que tenemos en la Tierra, somos capaces de tener una brújula. Porque las brújulas no son más que piezas ferromagnéticas que pueden trabajar con lo que sería el campo magnético de la Tierra. Son lo suficientemente sensibles para reaccionar al campo de la Tierra. Y este campo tiene aplicaciones diversas para ubicarnos, para protegernos, ya que hay diferentes efectos en el espacio. Aunque eso no entra mucho aquí. Y después volvemos a lo que sería solenoide, que como les decía, lo que buscamos es crear campos magnéticos que podemos aprovechar, ¿no? Y podemos controlar. Porque en un solenoide somos capaces de controlar cuánta corriente fluye por acá. Y cuando tú analizas esta figura, llegas a esta conclusión. El campo magnético que existe en el centro, el uniforme, donde están todas las líneas paralelas en un mismo sentido, corresponde a la siguiente ecuación, que es U sub 0, en pocas palabras, el medio que estamos trabajando, ya sea vacío, agua, aceite, lo que quieran. N, que es el número de vueltas, ya sea 10 vueltas, 20 vueltas, 30 vueltas. Hay hartísimas vueltas, hay transformadores de 5.000 vueltas, 10.000 vueltas, hay hartísimos. Más bien, un solenoide como este, aquí chiquito, o como este, es insignificante. Después tenemos lo que nos importa, ¿no? La corriente. Con este parámetro y con el parámetro de vueltas, podemos controlar cuánto campo magnético vamos a tener. Ahora, por cuestiones de diseño, lo que sería la cantidad de vueltas, pues no vas a estar todos los días, ¿no? Dándole una vuelta más, una vuelta menos, una vuelta más, no. Igual la longitud que tiene todo este solenoide, no lo vas a cambiar. El número de vueltas en longitud están unidas, ¿no? Porque necesariamente si vas a darle más vueltas al solenoide, va a aumentar un poquito más la longitud, o va a reducirse un poquito más. Ya sea insignificante o sea un cable muy grueso. Entonces, el parámetro perfecto para modificar es la corriente, nada más. No puedes cambiar que pase 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes y demás. Ya el transformador, aquí tengo unas cuentas diapositivas, pero se los dejo para ustedes, para que investiguen. En sí, lo que hace el transformador es conducir el flujo magnético. Voy a entrar otra vez más. Es decir, aquí tenemos el solenoide, ¿no? Que se le llama devanado primario.
Entonces, este flujo magnético lo estamos transportando a través de un núcleo ferroso y lo llevamos a otro devanado secundario. Ahora, la relación que existe entre la cantidad de vueltas el primario y el secundario es la diferencia que va a haber en potencial, en voltaje. La relación, si quieren ver el análisis matemático, está acá, viene dado como es por aquí. Voltaje del secundario entre voltaje del primario es igual a número de vueltas del secundario, número de vueltas del primario. Es decir, ponen secundarios arriba, primarios abajo, o al revés. Pero siempre va uno a la otro, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, a ver, digamos que yo tengo una relación de 200 vueltas en el primario y aquí tengo 50 vueltas. Y aquí va a entrar una tensión de 10 voltios. Bueno, pongamos más, 100 voltios. Entonces, ¿qué tenemos? En este sería el primario, ¿no? Tenemos la ecuación que vamos a estar acá. Vamos a modificarla. A ver, tenemos número de vueltas al secundario, 200. Número de vueltas al primario, 50. Voltaje del secundario no conocemos. Y voltaje del primario tenemos 100 voltios. Si trabajamos acá, el 100 pasa a multiplicar acá arriba. O bueno, técnicamente multiplicamos ambos lados por 100. Eso de que lo pasás no existe, ¿no? En matemática. Es una abstracción. Entonces tenemos aquí 200 por 150. Calculadora. 200 por 100 entre 50. Tenemos 400 voltios en el secundario. Entonces, cuando el primario tiene más vueltas que el secundario, estamos aumentando la tensión. Eso es lo que acaba de salir. Si es que no hice mal el despeje o puse mal la fórmula, ¿no? Pero ese es el funcionamiento. La relación que existe entre el número de vueltas logra crear cambios en el potencial eléctrico. Ahora, no estamos creando voltaje de la nada, ¿no? Porque el voltaje que falta se está compensando con corriente eléctrica. Porque la potencia en este lado, potencia 1, es igual a la potencia 2. Entonces, si aquí estamos perdiendo voltaje, y aquí estamos ganando voltaje, pasa lo contrario con la corriente. La corriente aquí es mucho mayor. Aquí es mucho mayor. Sí, en la fórmula, digamos. Tomamos un ejemplo, digamos. Digamos que esta es una transformador de 1000 watts. Si teníamos 100 voltios, entonces esto eran 10 amperes, ¿no? Bueno, si era de 1000 watts, la potencia 1 es igual a la potencia 2. La potencia 1 va a ser 100 voltios por 10 amperes, 1000 watts. Y la potencia 2 va a tener que ser 400 voltios por una cantidad de amperes que no conocemos. Pongámosle I2. Entonces, despejando, tenemos este 400 pasa a dividir. 400. 100 por 10 entre 400. Calculadora. 100 por 10 entre 400. Tenemos 2,5 amperes en este lado. 2,5 amperes. Entonces está compensando. En este lado donde tenemos más voltaje, la corriente se redujo. En el lado izquierdo donde tenemos menos voltaje, la corriente grande, son 10 amperes. Entonces nos estamos beneficiando de que vamos a usar un conductor que no es tan grueso. Ahora, son 400 voltios. Tienes que usar una insulación correcta. Aunque en voltajes muy pequeños no importa mucho. Le pones una voltura y ya está. Ahora, cuando hablamos de 30.000 voltios, no querés que se salte por todos lados, ¿no? Bueno, esa es la versión que les puedo dar respecto al campo magnético, cómo funciona y las aplicaciones.
la verdad que el ingeniero a lo mucho avanza esta fórmula de acá. Para una espira. Es decir, si ustedes consideran solo una vuelta de aquí, de selenoide, se lo llama una espira. Y te puede decir, tenemos 50 espiras, ¿no? Es la misma fórmula. Solo que como están colapsadas, creo que se sacaba la L. Está en internet igual, la fórmula está en internet. Pueden buscar tranquilamente. Aquí no tengo preguntas para ustedes, les doy tiempo para que tengan disponibilidad. ¿Alguna duda que tengan? ¿Una pregunta? Respecto a este trabajo de aquí o a los siguientes trabajos. Yo tengo una pregunta. Quería entender, no sé si puede poner la imagen de en sí del experimento del campo magnético. ¿Ya? Quiero saber qué son esos puntitos negros, tipo, no sé qué material es, no sé. Los puntos negros son limaduras de hierro. Ah, ya, ok. Así como antes usamos unas semillitas que iban a reaccionar al campo eléctrico, aquí usamos limaduras de hierro, porque las limaduras de hierro son ligeras y responden al campo magnético. Igual aquí. Son limaduras de hierro. El hierro es un material ferromagnético. Y como es muy fácil acceder, entonces lo usamos ese, perdón. Tranquilamente puedes comprar un tarro de limaduras de hierro y no es muy caro. ¿Sí? Ok, gracias. ¿El objetivo cuál sería, o sí? Pueden analizar el funcionamiento de diferentes máquinas eléctricas basadas en campos magnéticos, observar o visualizar el comportamiento de las líneas de campo magnético a través de limaduras de hierro, y analizar el funcionamiento del selenoide. Hay varias opciones. ¿Alguna duda más que tengan? Respecto a los trabajos o respecto a eso. Sobre los materiales solo serían las limaduras de hierro y los pequeños cables de cobre. Claro, pueden poner un selenoide de cobre, 2 imanes permanentes, ¿cómo pueden decir? Una caja o una palabra, a ver que quede bonito. No pongan eso nomás. Paralelepípedo. No. En fin, busca una palabra para referirse al contenedor. Pero bueno, eso, un contenedor para los imanes permanentes, una placa de vidrio, limaduras de hierro, nada más. Y para este caso de aquí, una fuente, ¿no? Fuente, espira, limaduras de hierro. Aquí 2 imanes, un contenedor, placa de vidrio, limaduras de hierro. ¿El procedimiento sería? El procedimiento sería armar el esquema o armar los componentes y dejar caer limaduras de hierro. Es decir, aquí lo único que hace es poner un montón de limaduras por todo lado antes de encenderlo, porque no sea que hagas cortocircuito entre los selenoides. Y lo prendes, le das corriente y justo se alinea, ¿no? Y en este caso, como son imanes permanentes, simplemente lo dejas caer y lo sacudes un poco. Que no vas a poner que sacudes un poco en procedimiento, ¿no? Armas el esquema y dejas caer limaduras de hierro. ¿Alguna pregunta más? La limadura de hierro entonces va después de armar el esquema de poner los imanes o el selenoide. Claro, justamente. Ok. Auxiliar, tengo una pregunta muy aparte. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que conozcamos el laboratorio? Porque el otro día fui a una de ayudantías de la universidad
y había un montón de gente conociendo los laboratorios. Nosotros que estamos en tercer semestre no conocemos. No hay mucho sorprendente, pero si quieren podemos ir, digamos, no hay problema. El problema es que ahorita con la cuarentena y demás no están dejando ingresar a mucha gente. Es decir, incluso cuando nosotros vamos a hacer estas cositas, nos piden que vayamos con barbijo y vayamos a lo mucho con una persona para que nos ayude a grabar, a sacar fotos, en caso de que sean cosas grandes, ¿no? Sí, se entiende. Igual, creo que más adelante hay materias que te suelen llevar ahí. O puedes agarrar asignaturas y puedes entrar, no hay problema. Ok, Pero gracias. no te perdés de mucho, la verdad. Porque en sí las aulas son aulas grandes y todo el equipamiento se cuenta guardado en el almacén. No es como que estar todo dispuesto encima de la mesa, porque hay materiales que son baratos como caros, ¿no? Y cualquier pérdida que le pasa o daño a los dispositivos tiene que ser repuesto. Entonces tiene que tener cuidado con lo que sería la maquinaria para evitar que se le pase algo. Ok, gracias, auxiliar. No hay de qué. ¿Alguna pregunta más? ¿O vamos directamente con lo que sería lo que presenté en este lab? Y No, nos sí, trabajamos? entonces la siguiente clase que sería el martes nos va a ayudar con los exámenes, ¿no? Claro, puede ser otro día si quiere, incluso no esté levantándose tan temprano, ¿no? Un sábado, un domingo, anoche, no me da problema. También podría ser el sábado, porque en realidad nosotros con el otro auxiliar de pizarra, o sea, más se basa en su avance del ingeniero Aguilar y nada que ver con nuestro avance, ¿no? Claro, es que Aguilar acaba la bandeja rapidísimo. Creo que ya acabó. Ya acabó, si Creo que sí, creo que ya acabó Aguilar. no se tiraron. No sé, la verdad, no he preguntado. Como ya se puede pasar, pero es un poquito tedioso porque anda exagerado por el copie, porque piensa que todos copian y demás. Entonces haces Sí, algo mal y te desplaza. porque escuché que le cagó en el examen porque cada uno tenía que, los datos tenía que poner con su nombre, con su registro, y le cagó su copia. Pues entonces, igual cuando tú haces un trabajo y te equivocas, digamos, un vector o algo así, a veces pasa, digamos, pero él dice, no, copiaste y cosas así. Más bien, Igual, el ingeniero subauxiliar había sido bueno, no, a veces teníamos dudas, él venía, nos explicaba así, aquí tenés que hacer esto, y ya está, ahí está tu resultado, solo tenés que hacer esto. Zuna es un buen ingeniero. Él pasa muchas materias en mi carrera, que es electromecánica. Y la verdad que es bien reconocido porque ha trabajado en muchos lugares y tiene mucha experiencia en la parte mecánica, pero Sí, nos dimos cuenta de eso, nos ayudó harto en el Sí, muy examen. bueno porque hay ¿El laboratorio lo vas a pasar al grupo? exactamente, voy a subirlo a Classroom. El PowerPoint. Ya. Hasta luego.